Más allá de si uno va o no va a trabajar. No, claramente no. No es presentismo. Ajá. El presentismo en realidad se paga a aquellas personas... A ver, primero que nada el presentismo es bastante cuestionable hoy en día, pero bueno, de existir se paga a aquellas personas que asisten con asiduidad al trabajo, ¿no? ¿Y esto que es una especie de forma de compensar sueldos? A ver, yo desconozco cómo fue la negociación, viendo lo que es el convenio, en realidad parecería como un sobresueldo. Ajá. Pero desconozco específicamente Sí, cuál fue la negociación, exacto, claro. exacto. Pero en la práctica sí. Y bueno, ellos, creo que al decir que durante el primer año no se va a monitorear, ya habla de que en realidad, por lo menos en ese lapso, no es presentismo. O sea, el definir significado usted? presentismo Sí. no encaja acá. No. ¿Cómo define presentismo? Si hay que definir presentismo, Lo que dije ¿qué recién, es el pago por la asiduidad, por concurrir asiduamente al trabajo. Ajá. Lo cual... ¿Se debería premiar eso? Bueno, no. En realidad, a ver, hay quienes están a favor del presentismo y quienes están en contra. Por lo general, lo que es la gestión de recursos humanos en líneas generales no avala el pago por presentismo en el entendido que en realidad te pagan por ir a trabajar. Claro. Si pagamos presentismo, mañana tenemos que pagar hacer determinado trabajo. Está dentro del sueldo. Ahora bien, dentro de determinados trabajos en donde quizás no hay un sueldo digno, en ese caso, y hay mucha rotación, en ese caso uno puede pensar en pagar presentismo, pero como una parte de una estrategia de otra cosa. Claro. ¿Sí? El dinero solo está súper comprobado, no motiva, y si motiva muy a corto plazo. O sea que en un plazo breve hay que tener otra acción de motivación. Bien, o sea, en realidad que un trabajador vaya asiduamente a trabajar... Es parte del contrato de trabajo. Claro, es como una cosa obvia, ¿no? Sí. Bien, eso en el resto del mundo entonces no se está pagando. Cada vez más se está dejando de pagar presentismo y en realidad cada vez más está absolutamente comprobado que el dinero no es lo único que motiva. Es más, muchas veces buenos sueldos y malos climas de trabajo no motivan para nada. O sea que el pago extra de lo que sea, no importa el nombre que le pongas, Claro. no va a motivar. Lo que debería hacerse, desconozco si no se hizo en este caso, es un diagnóstico de por qué la gente falta. Bien. Claro. Beatriz, ya seguimos contigo. Vamos a recibir en el móvil que tenemos en Desayunos Informales al presidente del PIT-CNT, a Fernando Pereira. Fernando, buenos días. Buen día, un gusto estar con ustedes como siempre. Buenos días. Igualmente. Gracias. Fernando, desde la sede del PIT-CNT, ¿cuál es la opinión sobre esta decisión del presentismo? Bueno, en cierta medida es similar a la entrevistada, porque no creemos que sea el presentismo la forma más adecuada o la única forma de incentivar la presencia en el lugar de trabajo. Muchas veces los climas, la organización del trabajo, un salario adecuado. Discutir nuevamente el tema de la cultura del trabajo yo creo que nos coloca en varias dimensiones. Una, el trabajador debe participar de la organización del trabajo. En Uruguay discutir esto es un problema, pero la organización del trabajo fomenta sin duda la asiduidad si esta organización es adecuada, si el trabajador se siente útil en la organización a la que pertenece. En segundo lugar, si efectivamente hay un salario adecuado. Por ejemplo, en el Uruguay hay 600.000 personas que cobran menos de 15.000 pesos nominales. Motivar a alguien para que vaya todos los días, podremos hacer el discurso de cultura del trabajo todos los días de nuestras vidas. Si el salario no es adecuado para poder vivir dignamente, la persona que consigue una changa y logra ganar más que lo que gana el salario habitual, efectivamente se va a hacer un día de trabajo no formal, me refiero a lo denominado changa. Ahora, y lo tercero, que el presentismo fue parte de las contrapartes que ha presentado en la negociación colectiva el Poder Ejecutivo, aunque existe hace muchísimo tiempo en la actividad privada. Y naturalmente, entre no cobrar nada y generar condiciones para cobrar presentismo, los trabajadores terminan optando por el presentismo. No porque crean que esta es la herramienta más importante para discutir presencia en el trabajo, sino sencillamente porque es un modo de ganar mejores ingresos. Ahora, Bien. Pereira, COFE, por ejemplo, está negociando con el Poder Ejecutivo para 2017-2018 un número determinado, un tope, digamos, de días para faltar esto por enfermedad, sin que esto condicione el pago por asiduidad. ¿Esto no es más o menos lo mismo que de lo que estamos hablando? Insisto, la negociación no entran solo los temas que uno quiere, sino sería muy fácil. Yo mandaría un mail a mi parte, él la leería, me diría que sí y terminaría la negociación. Cuando uno entra a discutir estos temas es que se ha agotado la posibilidad del aumento de salario real, es decir, el Poder Ejecutivo no ha aceptado esa fórmula y se buscan fórmulas alternativas.
Yo creo que muchas veces fórmulas de este tipo promueven que las personas vayan enfermas a trabajar. Es decir, claro, cuando el presentismo empieza a ser importante, cuando tiene un número importante de dinero, puede actuar inclusive de forma negativa. Pues imaginemos lo más sencillo, que alguien con gripe, con tal de no perder el presentismo, va a trabajar, el enorme contagio que puede producir en el lugar de trabajo hace un daño mucho mayor que si ese trabajador se toma la licencia médica adecuada y toma reposo. Pero lo cierto es que hay varios presentismos negociados en el Estado, hay uno que se está terminando de negociar en la ANEP, hay otros que se están negociando en actividad privada y está este que se está negociando en COFE, que se tratan de exceptuar aquellas faltas que no son provenientes de una decisión personal, sino por problemas de salud o por fomentar la salud, por ejemplo, el Papá Nicolau, o el examen de mama, o la donación de sangre. Es decir, no pueden haber orientaciones contradictorias. Por un lado, promover que haya cuidado en la salud, y por el otro lado, si uno cuida la salud, pierde el presentismo. Fernando, porque entonces la persona no sabe bien qué hacer. Fernando, ¿sí? ¿ha aumentado el problema del ausentismo? Mencionabas el caso de la ANEP, donde muchas veces se habla de lo que es el problema que hay a nivel de la educación con la ausencia de docentes. ¿Ha aumentado el problema del ausentismo en Uruguay? Bueno, yo los datos exactos de la ANEP, viste que se dan, después no se terminan de confirmar. Yo creo que hay ausentismo en la actividad pública y en la actividad privada. De hecho, ha sido esto presentado como un problema por el Poder Ejecutivo. Ha conformado un grupo de trabajo para fomentar la calidad en la participación, lo que se le llama cultura del trabajo. La cultura del trabajo, es decir, para mi gusto siempre se discute como una mitad, ¿verdad? Se dice, bueno, la cultura del trabajo es llegar en hora al trabajo, tener un rendimiento satisfactorio, generar las condiciones máximas para tener un buen desempeño en el lugar de trabajo. Y me falta la otra parte, ¿cuál es la cultura del trabajo desde el sector empresarial? La paga de un buen salario, los derechos que se le debe dar al trabajador, el cuidado de la salud y la seguridad en el trabajo, y esta parte tiende a discutirse menos. Por lo tanto, en muchos lugares de trabajo, estos públicos o privados, el fomento a la participación en el lugar de trabajo muchas veces es desastroso. Y esta es una discusión que tenemos que encarar los empresarios, el gobierno y los trabajadores para ver cuál es la mejor manera de que el trabajador esté presente. Pero hay una parte que no se puede desoír, que es que si los trabajadores cobran 10 o 11 mil pesos de salario, pedirles que además sean el mejor trabajador del mundo, está difícil, está complicado. Capaz que ustedes se animan. Yo la verdad que me animo menos que muchos de los que lo promueven. Fernando, ¿y no sería mejor que den partidas por productividad? Bueno, pero nosotros estamos deseosos de discutir productividad y de hecho en algunos organismos públicos se discute la productividad, si bien se le llaman de otra manera, se le llama metas, ¿no? Sí. Y hay metas globales y hay metas personales y esa es una forma que los sindicatos han negociado y no nos parece mal. Esto cuando se lleva al sector trabajo, pues ustedes saben mejor que yo que la propiedad privada vale bastante más que las decisiones colectivas. Es decir, cuando se empieza a discutir y se pide información con respecto a la empresa para discutir la productividad, casi siempre esos convenios terminan no existiendo, digamos, no promoviéndose, no discutiéndose, cuando en otras partes del mundo, del primer mundo, se hace sin problema. Digamos, para dar un ejemplo, Alemania, digamos, un dirigente sindical participa en la dirección de la empresa. Está claro que no decide económicamente los destinos de la empresa, pero sí la organización del trabajo, sí la formación profesional, sí cómo se mejora la producción en el lugar de trabajo, y acá en Uruguay esto ha sido siempre un problema. No porque los trabajadores no quieran, porque si mejora la productividad de la empresa y como contrapartida mejora el sueldo del trabajador y las condiciones de trabajo, por supuesto que nosotros estaríamos negociando todo el tiempo. Pero mire que a mí me ha tocado ir a participar de negociaciones sobre productividad que terminan con el empresario dando un salario más con tal de no mostrar los números. Es decir, no es que el movimiento sindical está en contra de discutir la productividad. Esto es parte de un mito. Bien. Es en general que no se logran las condiciones para discutirla, porque para discutir esto hay que tener información arriba de la mesa, claro, ¿no? Y cómo se está organizando el trabajo, informes técnicos y a veces participación incluso de la academia. Bueno, esto siempre tiene dificultades y se opta por el camino más breve, que es el de la constatación de la presencia, porque la productividad no solo es la constatación de la presencia, es cuál es el clima de trabajo que se genera en un lugar, cuál es el sistema, la organización del trabajo, y al mismo tiempo que también se siente el trabajador en su lugar de trabajo, lo que generan condiciones para una mejor productividad sin que esto suponga
romper los brazos o romper las piernas o romper la columna, porque en Uruguay hay muchas patronales que entienden que mejorar la productividad es que el trabajador mejore la intensidad de trabajo y eso naturalmente después terminas con problemas de columnas, con problemas de todo tipo, ¿no? De tendinitis, etcétera. Enfermedades profesionales que podrían haber sido evitadas si el trabajo fuera arreglado, si tuviera intervención. Por suerte eso ha ido mejorando, pero no lo suficientemente. Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, muchísimas gracias por acompañarnos. No, el agradecido soy yo. Un abrazo. Beatriz, ¿se abusa de las certificaciones médicas por estudio? En algunos casos sí. No me atrevería a generalizar. En algunos casos puede ser que sí. Han cambiado los datos en los últimos años. Ha habido un aumento de lo que son las certificaciones porque hubo un cambio de régimen, ¿no? También porque se incluyeron enfermedades nuevas que no estaban contempladas. Hay un poco de las dos cosas, pero la gente falta más a trabajar, eso sí. Sí, pero en realidad yo creo que la gente falta más a trabajar por diversos motivos. Yo no me animaría a decirte uno solo. Claro. Hoy tenemos un cambio en lo que es la centralidad del trabajo que es brutal. O sea, ya para las generaciones más jóvenes el trabajo no es lo más importante de su vida, como quizás sí lo era para mi generación. Claro. Bueno, el ministro de Trabajo dijo que la actividad privada un 20% está faltando y además son los viernes y los lunes. Sí, vi la nota. Claro, por eso para mí yo hoy decía, hay que diagnosticar qué es lo que está pasando. Un chico de 20 años no te falta por lo mismo que te falta alguien de 40 o 50 años. Creo que lo que dijo Pereira también es súper importante. El riesgo del presentismo es que pase eso, que alguien que esté enfermo y capaz que no de una gripe, de algo muchísimo más severo, vaya a trabajar poniendo en riesgo su salud y además la de sus pares. Pero yo creo que lo central acá es saber por qué la gente falta. O sea, si nosotros damos una solución que es exclusivamente el presentismo, nos quedamos sin el 90% de la historia. No tenemos ni idea. A mí me gustaría poder medir qué pasa una vez que se da el presentismo con el ausentismo. Si realmente se puede sostener en el tiempo un descenso. ¿Y qué alternativas se proponen, Beatriz, así como en opciones laborales para que el empleador... ¿Qué es lo que pasa en el resto del mundo? Justamente lo que estaba diciendo. En realidad lo primero que tengo que saber es qué pasa con mi gente. O sea, lo primero que yo tengo que ver es la gente falta, fantástico. ¿Por qué falta? ¿Falta porque tengo un entorno de gente de 20 y pico de años y sale los sábados y sale los viernes y no viene a trabajar después? ¿O falta por otra cosa? ¿Falta porque está desmotivado? ¿Falta porque hay un horroroso clima de trabajo? ¿Falta porque la paga es malísima? ¿Falta porque no tiene plata para pagarse el ómnibus? Porque muchas veces pasa eso en algunos... Por eso es tan importante tener claro el concepto de que tiene que haber un salario digno, si no, de ahí para arriba no podemos construir absolutamente ninguna otra motivación. Falta porque no se banca el jefe. El tema del liderazgo en Uruguay es un tema bastante importante. Beatriz, y tú decías que la remuneración obviamente no lo es todo, que una buena remuneración con un mal ambiente de trabajo quizás no es motivante. No es motivante. En el empresariado uruguayo, o por lo menos a nivel de las instituciones, las empresas privadas de Uruguay, ¿tú ves que hay un cambio en la concepción, o por lo menos en el comprender que hay otros elementos que se le pueden dar al trabajador más allá del salario? Sí, totalmente. ¿Se está avanzando en eso? Sí, totalmente. Mira, yo hace 25 años que me dedico a trabajar en consultoría, casi un poco más de 25, y el otro día justamente en una mesa con otros colegas, en una charla que hubo acerca del mercado de trabajo, la visión de las consultoras, decíamos lo mismo, ¿no? Quizás el cambio es más lento de lo que debería ser. De hecho, por algo la gente cambia tanto de trabajo o la gente falta tanto. Pero ahí, si vos trazás una línea de cuáles son aquellas cuestiones que las empresas más están demandando en el área de recursos humanos, tiene que ver con equipos de trabajo, con clima laboral, con cultura de trabajo, tiene que ver con cosas más blandas que exclusivamente el salario. Bien. ¿Asesoraste empresas privadas y empresas estatales? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Otro programa. A ver, yo creo que la gran diferencia es la cultura organizacional, las culturas, groseramente hablando, las empresas públicas por lo general son culturas políticas no partidarias, sino que parte de una cúpula política. Por lo tanto, las decisiones son más lentas, son empresas muy grandes, son empresas de hace muchísimos años y con gente de mucha antigüedad. Estamos hablando de gente que tiene 30, 40 años en el mismo lugar de trabajo. Y para mí uno de los grandes problemas que he encontrado es que se trabaja muy poco en lo que es la posibilidad de un cambio cultural, un cambio de clima de trabajo, un cambio de estilo de liderazgo. Es como que las cosas siempre se han hecho así y se tienen que seguir haciendo así. Ahora, hablando de las cosas que siempre fueron así, ¿qué pasa con la inamovilidad? ¿Cuánto juega a la hora de manejar los recursos humanos que uno sienta que su trabajo es
prácticamente Intocable. imperdible. Yo creo que todo sí, en algunos casos bastante. Juega en contra, digamos. Sí, claro, claro. Porque ¿para qué me voy a cambiar si igual pasa lo mismo? Ojo, no, ¿Cómo motivarlos en ese caso? Bien, déjame decir una cosa más. No pasa solo en las empresas públicas. Yo he trabajado con empresas privadas muy grandes, de gente con muchísima antigüedad y es el mismo fenómeno. No, esa realidad de que es prácticamente imposible que te echen. Es prácticamente imposible que te echen. No hagas solas, porque si haces solas se te va a notar. ¿Cuántos cuentos hemos escuchado todos de gente que entra a trabajar en el sector público y que algún compañero más veterano le dice, dale suave? En el privado también. En el privado también. En el privado con cultura burocrática y con cultura pesada. El problema es la cultura y no política. público-privado, es la claro. cultura, es la historia y las normas y los valores que esa organización maneja. ¿Cómo motivar? Primero que nada, yo te diría escuchándolos, sabiendo con qué gente cuento, sabiendo qué es lo que motiva a mi gente. De vuelta, yo no motivo igual a alguien de 20, que a alguien de 30, que a alguien de 40, no motivo igual a alguien que está casado, a alguien que está soltero. O sea, tengo que conocer a la gente con la cual trabajo. Y esto es posible hacerlo, no importa si son 100 personas o 3.000 personas. Creo que está como la fantasía de que si la empresa es grande, es como imposible. Es mentira, se puede segmentar, se puede trabajar. De hecho, hay organizaciones públicas que han hecho unas lindas experiencias a nivel más chico, de procesos de cambio cultural y han sido buenas. A veces es difícil sostenerlas en el tiempo porque como es una organización política, cuando cambia la cúpula, a veces cambian determinadas estrategias. Pero se puede hacer perfectamente. Muy bien. Beatriz Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto, gracias a ustedes. Momento de hacer una tanda en Desayunos Informales. Ya se viene Calidad de Vida.